Es increíble. El día que lo conocí hubo una señal de alarma y la ignoré. Cuando conocí a Todd, yo trabajaba en un restaurante. Estaba en el último año de la secundaria. Hey. Me preguntó, ¿tú eres Stacy? Respondí sí. Dijo, ¿andas en esa camioneta blanca? Dije sí. Me dijo, ¿no vives en ese complejo? Dije, sí, de hecho sí. En ese momento no se me ocurrió pensar cómo ese hombre ya sabía todo eso de mi vida sin habérmelo cruzado. Pero era como si me hubiera estado vigilando. Y luego dijo, mi hermano quiere salir contigo. Y yo respondí, bueno, puede invitarme. Y él dijo, es que es tímido. Sí, claro, podemos salir. Cuando nos vimos esa noche, Todd fue el que empezó a hablarme. Y de hecho pasó toda la noche hablándome. Su hermano nunca me dirigió la palabra. Así que terminé saliendo con Todd. Parecía muy buena persona, me trataba muy bien y era muy atento conmigo. Años después le comenté a su hermano, oye, Todd me dijo que vino a hablarme para que saliera contigo en realidad. Y él me respondió, no, Stacy, eso no es cierto, yo no te conocía. Después de todo lo que pasó, vi muchas señales de alarma que pasé por alto. Demasiadas. Esta es una fotografía de Todd y mía. Nos la tomaron cuando Todd cumplió 20 años. Ese fue el día que cambió. Ese fue el día en que le dije que estaba embarazada. Yo tenía 18. Le dije que estaba embarazada y él respondió, mejor que no sea así. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no pedí un hijo. No quiero hijos y no quiero esposa. Esa no es la vida que quiero. Por eso no se me ve contenta en la fotografía. Todd nunca me empujó, zamarreó, abofeteó ni nada hasta después de contarle que estaba embarazada por primera vez. Estaba por darme un baño. Estábamos hablando de algo. Quizás sea hora de buscar trabajo. Y creo que no le gustó mi respuesta y me dio un empujón. ¡Ah! Pero al empujarme casi me hizo caer en la bañera. Y yo le dije, Todd, ¿por qué me empujaste así? Podría perder al bebé. Y él dijo, bueno, eso no sería algo malo. Y yo le respondí, ¿qué? Así que me sorprendió que me empujara, pero que luego dijera eso fue muy doloroso. Pero él era mi primer novio, el primero en todo, mi primer amor. Y yo lo quería, estaba enamorada de él. Y supongo que dejé pasar pequeñas cosas que en realidad eran graves y que no debería haberle dejado pasar. No quería criar una hija estando sola. Lo quería presente, quería que amara a su hija y me amara a mí como yo lo amaba a él. Yo quería hacer todo lo posible por mantener a mi familia unida. Supe que estaba embarazada otra vez. Amber tenía 8 meses y fui al médico. Me hicieron una ecografía y estaba embarazada de mellizos. Hola. Hola. Volví a mi casa y cuando llegó Todd le dije, oye, estoy esperando mellizos. ¿Es una broma? ¿Otra vez? Ni siquiera quería la primera. Y empezó a discutir conmigo. Y luego me empujó. Se me subió encima y empezó a golpearme. Ningún hombre me había golpeado, nadie me había dado esos golpes. Estiré los brazos para tomar el teléfono y llamar a emergencias, pero él me sacó el teléfono de la mano y empezó a golpearme con el teléfono. Me golpeó tan fuerte con el teléfono que lo rompió.
Y luego se detuvo y quiso tomar a Amber y me dijo, dame a la niña, me la llevaré, es mía. Yo no sabía qué pensaba hacer. La levanté y me puse delante de ella y dije, sobre mi cadáver. Y él dijo, bueno, eso es sencillo. Cuidado con lo que deseas. Parecía tener tanta ira que podría haberme matado. Parecía un demonio. Decidí no llamar a la policía, porque aún era joven y creo que pensé, no quiero más problemas. Pensaba que si llamaba a la policía quizás lo arrestarían y luego tendría que vérmelas con él. Solo quería que se terminara, no quería vérmelas con él. Así que no llamé a la policía. Luego dije, largo de mi casa. Alrededor de 1 o 2 meses después, hablamos. Él se disculpó, me dijo, no sé por qué hice eso, lo siento mucho, no me alcanzan las palabras para disculparme por lo que hice. Y yo le creí. Estaba por tener a las mellizas y él se mostraba contento. Todos cometemos errores, así que lo dejé volver. No podía ver toda la maldad de Todd porque yo lo quería. Y muchas veces el amor te enceguece, te impide ver la verdad. Las mellizas tenían 2 meses. Yo pensé que Todd tenía un amante, porque se ausentaba mucho. A veces decía que estaba en el trabajo y luego yo descubría que no era así. Y eso fue lo que provocó la pelea esa noche. ¿Me llamas mentiroso? ¿Eso es lo que dices? Claro que no quise decir eso. Empezó a gritarme y a insultarme. Empezó a empujarme. Y ahí fue que empezaron los golpes. No te debo ninguna explicación. ¡Para! Me inmovilizó y luego me golpeó hasta que vi las estrellas. Después de dar a luz puedes tener hemorragias y yo empecé a sangrar mucho. Todd me metió en la bañera. Yo trataba de decirle, oye, tienes que llamar a mi mamá o si no, llevarme al hospital porque podría morir. Le dije, tengo que ir al hospital. No. No. Se negó a dejarme ir. Me quedé toda la noche en la bañera. La verdad pensaba que iba a morir, que era mi hora. Me quedé dormida en la bañera, me desperté y Todd estaba sentado ahí. No sé cuánto tiempo estuvo ahí mirándome. Aún hoy puedo ver su cara. Me dijo, ¿aprendiste la lección? Yo dije, ¿qué lección? Y él dijo que no debes contestarme, no me contestes más. Te dije que cada vez que me contestaras esto iba a pasar. Tienes que aprender, Stacy, tienes que aprender a actuar bien. Yo le tenía terror a todo y sabía que si llamaba a la policía, después de eso, él iba a castigarme. Y él me decía, no me dejarás nunca, jamás te dejaré ir. Esta es la primera fotografía de las mellizas. Es la primera fotografía que me tomé con las niñas. Tenía miedo porque eran muy pequeñas. Yo le preguntaba a Amber, ¿cuál es Cameron y cuál es Carmen? Y ella las distinguía. Era una buena hermana mayor. Se ve lo joven que era yo. Cuando nacieron ellas, yo tenía 20 años. Yo siempre pienso que si esa joven hubiera sido un poco más fuerte, mi vida sería muy distinta. No estaría acá contando mi historia. Si hubiera podido ser un poco más fuerte.
No sé si podría perdonarla porque si tan solo se hubiera despertado y puesto firme y dicho, oye, no va a pasar eso, nuestras vidas serían diferentes de lo que son hoy. Después de casarnos, un día dijo, creo que dejaré que trabajes tú y yo me quedaré en casa y cuidaré a las niñas. Yo trabajaba, pagaba las cuentas. Me di cuenta de que hacía todo sola. Me iba a trabajar y pensaba, ¿para qué sigo con él? Puedo ocuparme de mis hijas y de mí, no lo necesito. Llegaste tarde. Sí, tuve mucho trabajo. Así que empecé a hacerme valer más. Aunque eso provocara una pelea, igual me defendía. O quizás tienes un novio y no me he enterado. ¿Cómo dices? Recuerdo que una noche llegué a mi casa y él empezó a gritarme. ¡Ya cállate! Y cuando me di vuelta, lo que hizo fue golpearme en la boca. Y yo lo miré y le dije, puedes golpearme todo lo que quieras. El 1 de enero, después de Navidad, pediré el divorcio. No me haces falta. Esto se acabó. Me harté de toda tu maldad. Me iré de casa y me llevaré a las niñas conmigo. Esperaba que él empezara a gritarme o a golpearme, pero no lo hizo. No hizo nada. Solo me miró, nunca dijo nada. Ni una sola palabra. Era alrededor del 8 de diciembre y oí que tocaron la puerta y eran nuestros amigos que venían a contarnos que había muerto su bebé. Ella estaba embarazada y había tenido un varón que nació muerto. Y yo le dije a Todd, no sé cómo podrán seguir viviendo, ¿cómo puedes perder a un hijo? Eso me mataría, nunca podría perder a un hijo, creo que no lo resistiría. Es lo peor que hay en el mundo. Es algo terrible. Y Todd me respondió, sí lo sé, porque sé que quieres a tus hijas más que a nadie. Tú quieres a tus hijas más que a nada. Más que a mí. Para mí eso fue lo que le dio la idea. Yo hablaba de divorciarme de él. Así que creo que cuando le dije a Todd cómo me sentiría si perdería a mis hijas, quizás eso le quedó grabado. Pienso que si yo nunca hubiera dicho eso, no lo sé, tal vez todo hubiera sido diferente. Nunca nos sobraba el dinero porque solo yo trabajaba y tenía que alimentar a 4 bocas. Era diciembre y yo estaba en mi casa y Todd llegó con 2 amigos y vi que entraron a la casa con una nevera. Le dije, Todd, ya tenemos una nevera. Él respondió, la repararé. Yo dije, ¿no funciona? Y él dijo, no funciona, pero yo la repararé. Todd corrió la nevera y la dejó contra la puerta trasera, así que no podía salir. Yo dije, ¿podemos correrla un poco más, al menos? Pero él se negó. Ahora que pienso dónde estaba la nevera, si alguien hubiera querido entrar por atrás, no hubiera podido. Si alguien hubiera querido salir de la casa, bueno, tampoco. Era grande y pesada, y para mí estaba ahí por un motivo, bloquear esa puerta. Esta es la última fotografía que nos tomaron a todos. Todd y yo llevamos a las niñas a una casa de fotografía para que nos tomaran fotos de la familia. Quería regalarlas para Navidad. Todos estábamos sonriendo, pero él parece furioso, como si no hubiera querido estar ahí con nosotras. Me enfado cuando miro esta fotografía. Estaba con las únicas personas que lo querían, pero estaba furioso y con cara de malo. No puedo explicar la maldad de Todd, no puedo.
El 22 de diciembre del 91 fui a buscar las fotografías familiares con Todd y luego fui a comprarle a Amber un vestido y él dijo, oye, quiero irme, vamos, ¿qué haces? Y yo dije, busca un vestido para Amber. Ella no necesita un vestido, ¿por qué quieres comprarle un vestido? Es nuestra última Navidad juntos como familia y si quiero comprarle un vestido, lo haré. Me di vuelta para mirarlo y le dije, le compraré a mi hija un vestido para Navidad porque puedo. Y es mi dinero, y no me interesa lo que digas tú, porque una vez más me divorciaré de ti después de Navidad, así que no me importa lo que pienses. No olvides que me divorciaré. Él me miró. Sé que me odiaba por lo que acababa de decirle. Esperaba que él empezara a gritarme o empujarme o me diera una bofetada, pero no dijo nada, ni una palabra. Así que se enfadó y volvió al auto. Para mí vio que me estaba transformando en una persona que no le gustaba. Una persona que ya le hacía frente y decía, oye, se acabó, ya basta. Creo que ese fue el detonante. Tengo que volver a ponerla en su lugar. Tengo que arrebatarle algo para que vuelva a ser débil porque se volvió muy fuerte. El 23 de diciembre de 1991 me levanté y fui a la habitación de las mellizas. Les di el biberón y empezamos a jugar y ya era casi Navidad. Y cuando levanté la mirada vi a Todd parado en la puerta mirándonos. Oh, Todd, ¿estás ahí? Sí. Y era raro que él se levantara tan temprano con nosotras porque casi nunca dormía tampoco. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, nada, solo estaba mirando. No dijo demasiado. Tal vez empezó a tener dudas al vernos jugar. Estábamos riéndonos y todo eso, pero él no se nos unió, tan solo nos observaba esa mañana. Bueno, tengo que irme. Le dije a Todd, tengo que hacer unos recados y cuando vuelva nos prepararemos para las fiestas. Pero él no dijo nada. En retrospectiva, a veces me pregunto si se había quedado mirándonos pensando, pues, ¿debería hacerlo o no debería? Hay marcas de llamas que salieron por las ventanas laterales, pero las llamas más grandes salieron por la ventana del frente. Tenía que hacer unos recados esa mañana. Estaba en la fila y un policía entró y dijo que estaban buscando a Stacy Willingham. Y yo dije, pues, ¿soy yo? El árbol de Navidad que estaba en el rincón de la sala. Ahí hay restos de juguetes de plástico. Ahí empecé a asustarme. Y le pregunté, ¿acaso pasó algo? ¿Pasó algo malo? ¿Le pasó algo a las niñas o a una de ellas? Él respondió, señora, no lo sé, solo sé que debo llevarla al hospital. Esta es la cocina. Tenían puesto el refrigerador contra la puerta trasera. Y estaba ahí cuando llegaron los bomberos. Me llevaron a una sala pequeña y vino a hablarme un médico y me dijo, Amber no resistió. Y yo le dije, ¿cómo que Amber no resistió? ¿De qué está hablando? ¿Dónde está ella? Esta es la cama donde hallaron a la niña de 2 años. Estaba en el medio. Empecé a gritar en la sala de guardia, ¿dónde está mi hija? Empecé a abrir las puertas. Piso carbonizado, lo que indica que había fuego debajo de la cama. Entré corriendo a verla y la tomé en mis brazos y les pregunté, ¿dónde están las mellizas? ¿Dónde están las niñas? Del otro lado de la entrada estaba la cuna de una de las niñas de 1 año. Una mujer me dijo que estaban en una funeraria. Y yo dije, ¿en una funeraria? ¿Por qué están en una funeraria? Y ella dijo, señora, sus mellizas tampoco resistieron. Este es el lado este de la casa. Esa es la habitación en la que hallaron a los bebés. Y yo quedé en estado de shock, no entendía nada.
Seguía abrazándola y acunándola. Le pedía, por favor, por favor, por favor, por favor, despierta, Amber. Recuerdo que pedía eso. Quería que se despertara. Y que eso no fuera verdad, ya saben. ¿Cómo que murieron mis hijas? Decía, ¿cómo que están muertas? ¿Cómo es posible? Me decían que mis 3 hijas estaban muertas, pero que mi esposo estaba en la habitación de al lado y prácticamente estaba ileso. Así que quería saber qué estaba pasando. Les daré 1 minuto. Y cuando entré, parecía que no podía mirarme. Ni siquiera me miraba al principio. ¿Qué pasó, Todd? Según él, se despertó porque Amber gritaba, papi, papi. Notó que había humo en la casa. Le dijo a ella que saliera, caminó por el corredor, entró en el cuarto de las niñas y las buscó a tientas. El cuarto estaba lleno de humo. Halló un osito de peluche y pensó que era una de las mellizas. Y al salir vio que no era una de ellas, sino un osito. Dijo que salió de la casa. ¿Y volviste? Y yo le dije, ¿pero por qué no volviste a entrar para buscar a las niñas? Y él dijo, lo intenté, pero había mucho fuego y no pude volver a entrar. Yo estaba mirando por la ventana y todos se habían ido. Solo estábamos Todd y yo en la habitación y Todd me preguntó, oye, Stacy, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y yo le dije, ¿qué? Él dijo, ¿qué pasa? No estés triste. Yo le respondí, Todd, perdimos a nuestras 3 hijas hoy, ¿lo sabes? Él dijo, pues Stacy, descuida, todo estará bien. Tendremos más hijos, tendremos otras Amber, Carmen y Cameron. No estés triste. Tendremos más. Yo solo lo miré, me di vuelta, miré por la ventana y pensé, ¿cómo este hombre puede decirme eso? Él también había perdido a sus hijas. ¿Cómo podía decir que todo estaría bien? Era indignante oírlo decir eso, pero yo solo miraba por la ventana. Nunca dije nada como respuesta. Me quedé mirando por la ventana. Creo que aún estaba en shock, pero nunca olvidé eso. A veces sueño que estoy en esa casa. La casa está en llamas y yo les tiendo la mano a mis hijas y a veces las tengo de la mano, pero se me resbalan. Y no puedo salvarlas. Esta fotografía es de donde estaban las niñas, las mellizas. Una estaba junto a la puerta del cuarto y la otra estaba a su lado. Y si alguien hubiera entrado en el cuarto agachado y hubiera hecho así con las manos, hubiera hallado a las mellizas. Es decir, mis hijas estaban junto a la puerta. Pero en ese momento no me contaron en detalle qué pruebas había contra Todd. Yo no lo supe hasta que años después conseguí el expediente. Y por eso creo que al principio funcionó el plan de Todd de retenerme. Antes del incendio yo iba a divorciarme. Después del incendio ni siquiera volví a pensar en el divorcio. Yo seguía en shock. Y me aferraba a lo único que me quedaba, y eso era todo. La mañana del 24 de diciembre, Todd salió del hospital. Sus padres fueron a buscarlo y yo estaba ahí. Pero Todd se encaprichó con que quería ir a la casa. Le dijimos, ¿por qué? Y él dijo, tan solo quiero ir a la casa. Así que fuimos. Estar en la casa es un recuerdo que no puedo sacarme de la cabeza. Recuerdo el olor. Estoy acá y aún huelo esa casa, ¿saben? Entramos en la casa y Todd tomó una colonia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
y empezó a echarla por todas partes. Y yo lo miré y dije, ¿qué estás haciendo, Todd? Él dijo, estoy rociando esta colonia porque a las mellizas les gustaba el aroma y quiero que la casa huela a mi colonia porque a ellas les gustaba. Yo le dije, no es así. Las niñas ni caminaban, no creo que hayan tenido una colonia favorita. Y su papá le dijo, hijo, ya deja de hacer eso, seguro están inspeccionando el lugar. Él dijo, no me importa lo que estén haciendo, es mi casa y puedo hacer lo que quiera. Todd fue por el corredor rociando la colonia. Entró en el cuarto de las niñas y empezó a echarla ahí también, pero yo no le di importancia. Esta es una fotografía del plano de nuestra casa. Fue parte de las pruebas. Este es el recorrido que presuntamente hizo Todd vertiendo queroseno en el suelo. Cuando vi esta fotografía me dije, espera un segundo, yo vi esto mismo. Esta fotografía me recordó ese día y yo la miré y pensé, ¿cómo fue que Todd echó esa colonia justo donde dicen que vertieron queroseno? Teníamos 3 lámparas de queroseno. Y para mí, Todd tomó esas lámparas del mueble y vertió el queroseno en el corredor. Luego lo vertió en el cuarto de las niñas, debajo de las camas. Y para mí inició el incendio y salió de la sala. Y luego esperó a que llegaran los bomberos. Porque decían que Todd estaba sentado en el jardín. Se quedó sentado ahí hasta que llegaron los bomberos. Eran los mismos lugares en los que vertió la colonia. Era como si hubiera querido volver a la casa para ocultar con colonia lo que había hecho antes de que empezara la investigación. El 8 de enero de 1992 arrestaron a Todd. Cuando íbamos a la casa de mis padres al otro lado de la ciudad, los policías encendieron las luces y empezaron a gritar, ¡arriba las manos! Y Todd se dio vuelta y me miró y me dijo, Stacy... Te dirán mentiras. Digan lo que digan, después de arrestarme no les creas. Solo escúchame a mí y cree lo que te digo yo. Solo cree lo que digo yo, porque querrán hacerte creer muchas cosas que no son verdad. Yo dije, ¿de qué estás hablando, Todd? Todd Willingham, salga del auto con las manos en alto. Y él dijo, solo recuerda escucharme a mí. Vinieron y arrestaron a Todd. Yo dije, ¿por qué arrestan a mi esposo? ¿Qué van a hacerle? Y respondieron, Stacy lo arrestamos por el crimen de sus 3 hijas. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo pueden hacer eso? Todd no hizo nada. Y solo dijeron, sí, fue él. Me eché a llorar. Había perdido a mis 3 hijas al mismo tiempo en un incendio. Y luego, 2 semanas después, tenía que creer que su propio padre las había matado. ¿Cómo podía creer eso? ¿No podía creer que mis hijas habían muerto y querían que creyera que había sido mi esposo? ¿Cómo podía asimilar todo eso? Todd nunca podría haber hecho eso. Eso era lo único que yo repetía. Y se lo llevaron y me dejaron ahí. Esta es una carta que me escribió Todd antes de que fuera a testificar a su favor para indicarme lo que debía decir en el estrado. Nunca compartí esta carta ni ninguna carta que me escribió Todd. Dice, Stacy, mantén la calma y haz lo mejor que puedas. Y no olvides que lo único que debes hacer es contarles los recuerdos, porque así es como me ayudarás. Ellos quieren hacerme quedar como malo. Tú debes hacerme quedar bien. Y no tengas miedo de llorar.
Él me indicaba qué decir para que pareciera bueno. Testifiqué a favor de Todd. Mentí en el estrado por Todd. Lo hice por Todd porque fue lo que me pidió. Cuando me preguntaron si Todd y yo discutimos antes del incendio, yo dije que no, pero era mentira. Dije que Todd no me golpeaba. Me pidió que no contara que me había golpeado con un teléfono porque eso lo perjudicaría. Y les dije que era buen padre. Y lo repetí varias veces, porque aún no podía creer que un padre pudiera matar a sus hijas. No quería mentir, pero sentía que no tenía opción con él. Aunque Todd estaba en prisión, yo tenía mucho miedo. Después de que lo declararon culpable y lo condenaron a muerte, yo seguía creyendo en Todd. Seguía pensando que Todd era inocente. No podía creer que un padre fuera capaz de eso. Así que le creí a él. Luego se lo llevaron. Esperen un minuto. Y él me dijo, Stacy, no me olvides nunca. Y seguía gritándolo, no me olvides nunca. Recuérdame, Stacy, por favor. Todd. Yo no fui. No dejes que me alejen de ti. Fui a la ejecución de Todd, pero no sabía por qué había ido. Y estaba hablando con uno de los tipos de la prisión que iba a acompañarme. Me frené 2 veces y le dije que me parecía que no quería entrar. Sentía que no debía entrar. No me parecía lo mejor. Él dijo, Stacy, no tienes que entrar, es tu decisión. Me senté un instante y le dije, déjame pensar, y me pregunté, ¿por qué estoy acá? No quería ver morir a nadie. Y mientras estaba sentada, sentí que algo, como una voz, empezó a hablarme, como si fuera una de mis hijas diciéndome, ¿sabes qué? Estás acá porque él se quedó fuera de la casa y nos vio morir a nosotras. Y era como si me dijera, ya saben, él nos vio dar el último suspiro. Lo único que puedes hacer por nosotras ahora es verlo a él dar su último suspiro. Así que me puse de pie y le dije al tipo, ¿sabes qué? Estoy lista para entrar. Y él me preguntó, ¿estás segura? Y dije, sí. Ya sé por qué estoy acá. Sé por qué tengo que entrar ahí. No es por mí, es por mis hijas. Así que entré ahí y me quedé mirándolo. Él dijo que era inocente y luego me miró y empezó a insultarme y dijo, vete al infierno, maldita bastarda. Recuerdo eso y también se estiró el brazo, cerró el puño y levantó el dedo mayor, pero todo... Ni una sola vez dijo, quiero a mis hijas. Yo no maté a mis hijas. Nunca mencionó el nombre de sus hijas. Eso es lo que hubiera gritado una persona inocente. Cuando quise darme cuenta, me tocaron y me dijeron que era hora de irme. Pensé, ya está, por fin se acabó. Puedo seguir con mi vida. Pero me había equivocado. Y muchísimo. Después de que lo ejecutaron, empecé a ver en el periódico sobre el proyecto Inocencia. Creían que todo era inocente, que Texas había ejecutado a un inocente. Me enteré sobre el artículo del New Yorker por mi abogado. Cuando salió el artículo, lo que decían era que se habían equivocado. E incluso había otro informe de un perito que decía que algunos de los medios que habían usado para demostrar que era culpable eran anticuados y que el incendio había sido provocado por un calefactor de gas o una falla eléctrica, pero habían revisado el gas. En la pared izquierda había un calefactor.
Estaba conectado por una tubería de metal a la salida de gas de ahí. Repito, no hay daños por llamas provenientes del calefactor y queda descartado como posible causa del incendio. El gas estaba cerrado. No llegaba gas a la casa. Y habían revisado los cables y no había sido un cortocircuito. Un tomacorriente en la pared derecha. Los cables siguen intactos. No hubo cortocircuitos. El gas no estaba abierto en la casa y la instalación eléctrica estaba bien, así que fue intencional. Pero igual seguían insistiendo en que Cameron Todd Willingham era inocente. Para mí estaban usándolo como símbolo para abolir la pena de muerte en Texas. Pero debían buscar a otra persona porque ese hombre no era inocente, era culpable. El día que fijaron la fecha de ejecución de Todd, yo estaba en el tribunal. Cuando se lo llevaban me miró y me dijo, Stacy, tienes que venir a verme. Tienes que venir a verme, hay cosas que debo decirte. Te conviene venir. Y luego se fue. Y 2 semanas antes de que lo ejecutaran, el 31 de enero, yo fui a visitarlo a prisión. Cuando fui a verlo, no sabía si había sido Todd o no. Ahí me enteré de la verdad. Me dijo Stacy, la verdad ni siquiera entré ahí. Ni siquiera entré a salvar a las niñas. Solo salí de la casa. Me preguntó, ¿recuerdas la última vez que peleamos antes del incendio? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Respondí sí. Te miré y te dije que no me importaba lo que pensaras tú porque después de Navidad me divorciaría de ti. Él dijo, exacto. Stacy, yo te creí. Y sabía que no podía dejar que te marcharas. No podías dejarme y no me importaba nada. No ibas a dejarme, no ibas a divorciarte. Y lo único en lo que pensaba era que si no tenías a Amber Cameron y Carmen, no podías dejarme y tener hijos con otro hombre. Solo tendrías a Amber, Carmen y Cameron conmigo. Y cuando él dijo eso, se me vino a la mente esa noche en el hospital. Y pensé, él me dijo eso el día del incendio. Me dijo, descuida, porque tendremos otras Amber, Carmen y Cameron. Luego dijo, te arrebaté lo que sabía que te dolería para que te quedaras conmigo. Soy un tonto por haber hecho eso. Después de contarme lo que había hecho, quiso que escribiera una carta para decirles que prefería que él pasara su vida en prisión a que lo ejecutaran. No quiero morir. Me dijo, Stacy, nadie quiere morir. Yo respondí, Todd, tienes razón, nadie quiere morir. Y te aseguro que el 23 de diciembre, mis 3 hijas no querían morir en esa casa. Todd no solo me arrebató mi mundo, sino mi futuro. Ese hombre no solo me arrebató a mis 3 hijas, me arrebató todo. A mis hijas, a mis futuros nietos. Me arrebató la vida y el futuro que yo podría haber tenido. Me levanté y me fui. Esa fue la última vez que yo hablé con él. Leí que muchos decían, tú defendiste a Todd todos esos años. Yo defendí a Todd durante 10 meses, no 13 años. Y según un artículo, uno de los reporteros había venido a mi casa a entrevistarme y yo le había dicho que Todd no me había confesado nada y no era cierto. La gente que dice que mentí, tiene razón, mentí en el estrado por Todd, pero no mentí
sobre lo que me dijo Todd. Todd no era inocente. Esta es una carta que me envió Todd el día después de mi visita. Nunca compartí esta carta hasta hoy. Dice: querida Stacy, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y de buen ánimo. Te agradezco que hayas venido a verme y me hayas permitido decir todo lo que dije. Dice que tras la visita se quedó con la conciencia tranquila. Que decir todo eso en persona fue mucho mejor. O sea que no solo me lo dijo frente a frente, sino que me escribió. No me interesa lo que diga ningún informe. No creo en los periódicos ni en nada de eso. Yo creo lo que me dijo Todd. Espero que decir la verdad le haga ver a la gente que fue Todd quien mató a mis hijas y no se trataba de la pena de muerte. No se trata de eso. Todd es culpable y es culpable de matar a 3 niñas pequeñas que todos parecen haber olvidado. Nadie puede superar la pérdida de un hijo. No se puede. Pero en mi caso, tuve que seguir adelante con mi vida, o me quedaba tirada y moría, o me levantaba y vivía. Tenía 2 opciones. Yo opté por levantarme y vivir. Pero sé que un día volveré a ver a mis hijas, y eso es lo que me da fuerzas. Barcelona despierta con el sonido de las persianas metálicas subiendo, con el olor del café amargo escapando de los bares de esquina, con el rumor constante de una ciudad que nunca termina de callarse. Pero aquella mañana de 2005 hay algo distinto flotando en el aire, una incomodidad casi imperceptible, una sensación de que algo falta, de que alguien no llegó a casa, y nadie sabe todavía que ese vacío va a crecer, a expandirse, a convertirse en una herida abierta que el tiempo no logrará cerrar. Todo comienza con una llamada breve, cortada, nerviosa, una voz que intenta mantener la calma mientras describe una ausencia, una desaparición que al principio parece menor, cotidiana. Una de esas historias que la ciudad suele tragar sin dejar rastro, porque en Barcelona la gente entra y sale, se pierde, se reinventa, se borra a sí misma sin avisar, pero esta vez no es así, esta vez algo no encalla desde el primer minuto. El nombre de la víctima empieza a circular en voz baja, primero entre familiares, luego entre vecinos, después en los pasillos de una comisaría donde los fluorescentes parpadean y los agentes anotan datos que parecen rutinarios: edad, última vez visto, ropa que llevaba, lugares habituales, contactos recientes, y sin embargo, mientras las palabras se escriben sobre el papel, hay una tensión silenciosa que nadie menciona, una intuición compartida de que este caso no va a ser fácil, de que no se va a resolver con una simple llamada o una aparición tardía cargada de excusas. El último lugar conocido es una calle que durante el día parece inofensiva, casi banal, pero que por la noche se transforma, sombras alargadas, portales oscuros, cámaras que no funcionan o que miran justo hacia otro lado. Y es allí donde la pista se enfría por primera vez, donde el rastro se corta de forma abrupta, como si alguien hubiera decidido borrar la historia en mitad de la frase. Los vecinos recuerdan ruidos, o creen recordarlos, pasos rápidos, una discusión lejana, un coche detenido más tiempo del normal, pero los recuerdos son frágiles, maleables, se contaminan con lo que se escucha después en la radio, con lo que se lee en los titulares, y pronto ya nadie está seguro de qué vio realmente. La policía habla de prudencia, de esperar, de no sacar conclusiones apresuradas, pero las horas pasan, luego los días, y la ausencia se vuelve demasiado pesada para ignorarla. El apartamento de la víctima permanece cerrado, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que la puerta se cerró por última vez. Dentro todo está en su sitio, no hay señales claras de lucha, no hay desorden evidente, solo pequeños detalles que empiezan a inquietar a los investigadores, objetos que deberían estar y no están, rutinas que se rompieron sin explicación, llamadas que nunca se devolvieron. La palabra empieza a aparecer en los medios locales, primero tímidamente, luego con letras más grandes: desaparición, misterio, shock en el barrio, y con cada titular la presión aumenta, las preguntas se multiplican. ¿Por qué nadie vio nada? ¿Por qué no hay testigos fiables? ¿Por qué la última señal se pierde en un punto tan concreto? Y es en ese momento cuando el caso deja de ser solo una investigación policial y se convierte en una historia colectiva,
en una obsesión compartida, en un tema. De conversación que salta de mesa en mesa, de bar en bar, de pantalla en pantalla. Surgen los primeros rumores, teorías improvisadas que se alimentan del miedo y de la falta de respuestas, se habla de ajustes de cuentas, de secretos ocultos, de una doble vida que nadie conocía. Y aunque muchas de esas hipótesis se desmoronan al primer contacto con los hechos, dejan un residuo incómodo, una sensación de que la verdad, sea cual sea, no va a ser sencilla ni tranquilizadora. La familia insiste en que algo grave ocurrió, en que la víctima no habría desaparecido voluntariamente, en que hay piezas que no encajan. Y esa convicción se convierte en el motor que empuja la investigación hacia adelante cuando el cansancio amenaza con detenerla. Los investigadores revisan cámaras, rastrean llamadas, reconstruyen trayectos, pero cada avance parece conducir a un nuevo callejón sin salida. Una imagen borrosa, una señal de teléfono que se apaga de repente, un testimonio que cambia con el paso de los días, todo contribuye a un rompecabezas incompleto, frustrante, y mientras tanto la ciudad sigue funcionando. Los autobuses siguen pasando, los turistas siguen llenando las calles, ajenos a la historia que se está escribiendo en segundo plano, una historia que poco a poco se desliza hacia una categoría temida por todos los que trabajan en estos casos, la de cold case. Cuando los meses se acumulan sin resultados, el tono cambia, ya no se habla de resolución inminente, sino de líneas de investigación abiertas, de posibilidades remotas, de la necesidad de no cerrar ninguna puerta. Y es entonces cuando aparece un nombre, casi de pasada, alguien que conocía a la víctima, alguien que estuvo cerca en los días previos, alguien cuya presencia parece demasiado conveniente para ser ignorada, pero demasiado débil para sostener una acusación formal. El principal sospechoso entra en escena sin estruendo, sin esposas, sin flashes, simplemente como una nota más en un expediente que empieza a engordar peligrosamente. Se le entrevista, se analizan sus movimientos, se contrastan sus palabras, y aunque hay inconsistencias, silencios incómodos, lagunas difíciles de explicar, nada es suficiente, no hay prueba directa, no hay testigo definitivo, no hay un error que permita dar el golpe final, y así, mientras el tiempo sigue avanzando, el sospechoso vuelve a su vida cotidiana, trabaja, sale, se cruza con vecinos que leen sobre el caso en el periódico sin saber que están compartiendo acera con alguien que la policía no logra descartar del todo. El caso se enfría, pero no muere, queda suspendido en una especie de limbo, reactivado cada cierto tiempo por una llamada anónima, por una nueva pista que promete mucho y termina en nada, por un reportaje que revive el dolor y la indignación, recordándole a la ciudad que hay preguntas sin respuesta, que hay una ausencia que no se puede normalizar. Barcelona aprende a convivir con ese fantasma, con esa historia incompleta que se menciona en pasado pero que nunca termina de cerrarse. Años después, cuando algunos creen que todo está dicho, que ya no queda nada por descubrir, el nombre del caso vuelve a aparecer, esta vez acompañado de una palabra peligrosa, aclarado, y aunque el titular suena contundente, tranquilizador, la realidad es más turbia, más ambigua, porque lo que se presenta como una solución no logra disipar las dudas, no logra llenar los vacíos, no logra borrar la sensación de que algo esencial sigue oculto bajo capas de tiempo, de silencio y de decisiones que quizá llegaron demasiado tarde, dejando a la comunidad con la incómoda certeza de que, incluso cuando se afirma que un cold case ha sido resuelto, la verdad completa puede seguir caminando libre entre la multitud. El tiempo no avanza de forma limpia en este tipo de historias, se arrastra, se estanca, se curva sobre sí mismo, y mientras los calendarios cambian y los titulares se renuevan, el expediente del caso permanece abierto en una estantería metálica, acumulando polvo y preguntas sin respuesta, convertido ya oficialmente en un cold case, una etiqueta fría que no refleja el peso real de lo que significa, porque detrás de esas dos palabras hay noches sin dormir, familias suspendidas en una espera interminable, investigadores que recuerdan cada detalle como si fuera una cicatriz. Barcelona sigue su ritmo implacable, pero para quienes conocen el caso, cada esquina parece guardar un eco, cada calle una posibilidad no explorada, y es en ese silencio prolongado donde los recuerdos empiezan a deformarse, donde lo que fue certeza se vuelve duda y lo que fue insignificante comienza a adquirir un brillo inquietante. En los archivos policiales, la cronología se repasa una y otra vez, minuto a minuto, como si al repetirla pudiera revelarse un error, una omisión, algo que pasó desapercibido la primera vez. La última llamada registrada, el último mensaje enviado, la última imagen captada por una cámara que apenas funciona, todo es analizado con una obsesión casi ritual, pero el resultado siempre es el mismo, un vacío que no se deja llenar.
Los agentes que tomaron el caso al principio ya no son los mismos, algunos han cambiado de destino, otros se han retirado, y los nuevos investigadores heredan una historia fragmentada, narrada a través de informes, grabaciones y testimonios que ya no pueden contrastarse de nuevo. El principal sospechoso permanece ahí, como una sombra persistente, nunca acusado formalmente, nunca exonerado del todo. Su nombre aparece subrayado en varias páginas, acompañado de signos de interrogación y notas al margen que hablan de comportamientos extraños, de coartadas que se sostienen por poco, de horarios que no cuadran del todo. Vive su vida en libertad, camina por la ciudad sin saber cuándo alguien lo observa, o quizás sabiéndolo demasiado bien, con esa calma tensa de quien ha aprendido a convivir con la sospecha sin dejar que lo paralice. La familia de la víctima no acepta el silencio como respuesta. Insisten, escriben cartas, piden reuniones, presionan para que el caso no se archive definitivamente. Cada aniversario es un golpe nuevo, una fecha marcada por actos discretos, velas encendidas, miradas que buscan justicia en rostros oficiales que ya no prometen nada concreto. Los medios regresan de vez en cuando, atraídos por la fuerza de una historia sin final, y con cada reportaje resurgen las mismas preguntas: ¿qué falló? ¿Quién sabía más de lo que dijo? ¿Por qué nadie habló a tiempo? Aparecen testigos tardíos, personas que aseguran recordar ahora algo que antes no consideraron importante, una conversación escuchada al pasar, una escena aparentemente banal que, vista con el filtro del crimen, adquiere un tono siniestro. Pero los años pesan sobre la credibilidad, la memoria es frágil, y cada nuevo testimonio se analiza con cautela extrema, consciente de que el deseo de ayudar puede mezclarse con la necesidad de sentirse parte de algo, de darle sentido a una historia que se resiste a cerrar. La tecnología avanza mientras el caso permanece detenido en el tiempo. Pruebas que en 2005 no podían analizarse ahora prometen respuestas, ADN, rastros mínimos, datos olvidados que vuelven a examinarse con herramientas más precisas. Se reabren cajas, se revisan muestras, se contrastan perfiles, y durante un breve momento parece que el pasado está a punto de hablar con claridad, que la verdad, finalmente, va a salir a la superficie. Pero incluso la ciencia encuentra límites cuando el tiempo ha borrado demasiadas huellas, cuando los objetos se han degradado, cuando las cadenas de custodia ya no son perfectas. El sospechoso es llamado de nuevo a declarar. Han pasado años, pero la tensión es la misma, quizá mayor, porque ahora sabe que cualquier detalle, cualquier contradicción, puede ser interpretada como una confesión encubierta. Sus respuestas son medidas, ensayadas, pero algo en su tono despierta viejas alarmas, una incomodidad que los investigadores reconocen de inmediato, esa sensación de estar cerca y lejos al mismo tiempo, de rozar una verdad que se escurre en el último segundo. La ciudad observa desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y cansancio. Para algunos, el caso es ya una leyenda urbana, una historia que se cuenta en pasado, desprovista de urgencia. Para otros, sigue siendo una herida abierta, una prueba de que no todos los crímenes encuentran justicia, de que hay zonas grises donde la ley se detiene y el misterio se instala. El término cold case aparece cada vez con más frecuencia, casi como un recordatorio incómodo de que el tiempo no siempre juega a favor de la verdad. En medio de esa incertidumbre, surge una nueva pista, pequeña pero perturbadora, un dato que no encalla con la versión aceptada durante años. No es una revelación espectacular, no hay persecuciones ni confesiones dramáticas, solo un detalle técnico, un registro, una coincidencia que obliga a replantearlo todo. Los investigadores sienten ese viejo impulso, esa mezcla de adrenalina y temor, porque saben que cada nueva línea de investigación puede conducir tanto a la resolución como a un callejón sin salida aún más frustrante. Se revisan agendas, se cruzan datos, se reconstruyen trayectos con una precisión obsesiva, y por primera vez en mucho tiempo, el caso parece moverse, como si hubiera estado dormido y de repente despertara con violencia. El nombre del sospechoso vuelve a ocupar titulares, acompañado de frases ambiguas, avances clave, posible giro en la investigación, y la comunidad reacciona con sorpresa, con incredulidad, con esa cautela que solo se aprende después de demasiadas falsas esperanzas. Pero el avance trae consigo nuevas dudas. Cada respuesta genera dos preguntas más, cada hallazgo abre una grieta en la narrativa conocida. ¿Por qué esta información no apareció antes? ¿Quién la pasó por alto? ¿Fue un error o una decisión consciente? La línea entre la incompetencia y el encubrimiento se vuelve peligrosamente difusa, y aunque nadie lo dice en voz alta, la sospecha empieza a extenderse más allá de una sola persona, contaminando la percepción de todo el proceso.
El cold case deja de ser solo la historia de una desaparición y se transforma en un espejo incómodo, reflejando fallos, silencios, oportunidades perdidas. Y mientras la investigación avanza lentamente, cargada de expectativas que amenazan con desbordarse, una pregunta persiste, constante, implacable, flotando sobre cada documento y cada testimonio: si la verdad estuvo siempre ahí, escondida a plena vista, ¿cuántos años más han sido necesarios para empezar, por fin, a verla? Hay un momento en toda investigación estancada en el que el silencio deja de ser pasivo y se vuelve hostil, como si el propio caso resistiera a ser resuelto, como si cada documento revisado, cada cinta escuchada de nuevo, cada fotografía ampliada al máximo estuviera protegiendo algo que no quiere salir a la luz. En Barcelona, ese momento llega cuando los investigadores se dan cuenta de que no solo están persiguiendo a una persona, sino a una cadena de decisiones, a una suma de pequeñas omisiones que, juntas, han permitido que el tiempo haga su trabajo más cruel, borrar los bordes de la verdad hasta volverla casi irreconocible. El expediente revela patrones que antes parecían inconexos. Declaraciones tomadas con prisas, horarios anotados sin verificar, testigos que nunca fueron citados por segunda vez. No son errores escandalosos, no hay un fallo único que explique el desastre, sino una acumulación lenta, casi invisible, de descuidos que ahora pesan como una losa. El cold case empieza a mostrar su verdadero rostro, no como un misterio insoluble, sino como una historia mal escuchada desde el principio. El foco vuelve una y otra vez al principal sospechoso. Su rutina pasada se reconstruye con una precisión obsesiva. ¿Dónde estuvo realmente aquella noche? ¿Con quién habló? ¿Qué trayecto siguió? Lo que antes era una coartada aceptable ahora se fragmenta bajo el escrutinio de nuevos datos. Un ticket que no coincide con la hora declarada. Un testigo que recuerda haberlo visto en un lugar distinto. Un intervalo de tiempo inexplicablemente vacío. No es una prueba definitiva, pero es suficiente para reactivar viejas sospechas que nunca terminaron de desaparecer. Los investigadores sienten esa tensión familiar, esa mezcla peligrosa de esperanza y miedo. Esperanza de estar cerca, miedo de volver a equivocarse. Porque cada avance en un cold case viene acompañado de una pregunta incómoda: ¿y si llegamos demasiado tarde? ¿Y si la verdad ya no sirve para hacer justicia, solo para confirmar una tragedia inevitable? La presión aumenta, no solo desde los medios, sino desde dentro, desde la conciencia profesional de quienes saben que este caso ya ha fallado demasiadas veces. La familia vuelve a ser convocada. Se les habla con cautela, con frases medidas, sin promesas explícitas. Han aprendido a leer entre líneas, a detectar cuándo hay algo real y cuándo solo se trata de otro intento por mantener viva la esperanza. Escuchan, asienten, preguntan poco. El dolor ha mutado con los años, ya no es una herida abierta, es un peso constante, una presencia que acompaña cada decisión cotidiana. Para ellos, el tiempo no ha cerrado nada, solo ha hecho el silencio más ensordecedor. En paralelo, el entorno del sospechoso empieza a agrietarse. Personas que antes no querían hablar ahora aceptan hacerlo, no por lealtad a la verdad, sino por cansancio, por miedo, por la necesidad de quitarse una carga de encima. Surgen relatos contradictorios, versiones que no encallan del todo, recuerdos que parecen haber sido reprimidos durante años. No hay una confesión clara, no hay una frase que lo cambie todo, solo una atmósfera densa, cargada de insinuaciones y medias verdades. El cold case ya no es solo una historia del pasado. Se infiltra en el presente, altera relaciones, despierta viejos rencores, obliga a personas que creían haber dejado todo atrás a enfrentarse de nuevo a preguntas incómodas. La ciudad observa con una mezcla de fascinación y recelo. Los titulares hablan de giros inesperados, de pruebas reexaminadas, de un sospechoso que siempre estuvo ahí. Pero detrás del lenguaje contundente, la realidad sigue siendo frágil, inestable. En una sala de interrogatorios, el tiempo parece comprimirse. El sospechoso se sienta frente a los investigadores, más viejo, más contenido, pero no menos calculador. Sus respuestas fluyen con aparente naturalidad, pero hay pausas demasiado largas, silencios que pesan más que las palabras. Se le confronta con datos nuevos, con contradicciones que antes no existían, y por un instante, apenas un instante, su control parece resquebrajarse. No lo suficiente como para confesar, pero sí como para dejar claro que la historia oficial ya no le resulta cómoda. Afuera, la narrativa se complica. Aparecen teorías que apuntan a posibles encubrimientos, a presiones internas, a decisiones tomadas para proteger reputaciones o evitar escándalos.
Nadie acusa directamente, pero la sospecha se filtra, se cuela en conversaciones privadas, en foros, en artículos de opinión. El caso deja de ser solo la búsqueda de una persona desaparecida y se convierte en un examen público de cómo se manejó la verdad cuando todavía era posible atraparla. El avance, si así puede llamarse, no trae alivio. Cada paso adelante parece abrir una grieta más profunda. La pregunta ya no es solo quién lo hizo, sino cómo fue posible que durante tantos años esa persona siguiera viviendo con normalidad, cruzándose con la vida cotidiana de una ciudad que ignoraba, o fingía ignorar, lo que podía haber ocurrido. El concepto de cold case adquiere una nueva dimensión, no como un expediente olvidado, sino como una herida mantenida abierta por la inacción y el miedo al error. Mientras las piezas se reordenan lentamente, una sensación inquietante se instala entre los investigadores. La certeza de que la verdad, si finalmente emerge, no será limpia ni reconfortante. No habrá un cierre perfecto, no habrá una revelación que lo explique todo. Solo quedará la constatación de que durante años la respuesta estuvo fragmentada, dispersa, al alcance de la mano, y que nadie logró, o quiso, unirla a tiempo. Y así, con la investigación avanzando a trompicones, cargada de expectativas y sombras, el caso entra en una fase peligrosa, esa en la que el pasado y el presente chocan de frente, amenazando con revelar no solo lo que ocurrió aquella noche, sino todo lo que la ciudad prefirió no mirar mientras el silencio se hacía cada vez más profundo. El expediente vuelve a abrirse por completo, no como un gesto simbólico, sino como una admisión tácita de que algo fundamental se hizo mal, de que el caso nunca estuvo realmente cerrado, solo cubierto por capas de tiempo y resignación. En los despachos policiales, las luces permanecen encendidas hasta tarde, las mesas se llenan de copias, mapas, líneas temporales dibujadas una y otra vez, y cada documento parece murmurar una versión distinta de la misma noche. El cold case ya no es un recuerdo incómodo, es una presencia activa, un ruido constante que no deja trabajar en paz. La reconstrucción de los hechos se convierte en una obsesión. Se repasan trayectos con herramientas que en 2005 no existían, se calculan tiempos con precisión matemática, se simulan movimientos posibles, improbables, imposibles. Y en medio de ese ejercicio casi quirúrgico, surge una franja de tiempo que nadie logra explicar, un intervalo breve pero decisivo, un hueco donde todo pudo haber ocurrido. No hay registros claros, no hay cámaras, no hay llamadas. Solo silencio. Un silencio demasiado perfecto. El sospechoso vuelve a ocupar el centro del tablero. Su vida, analizada al detalle, muestra contradicciones que antes parecían irrelevantes. Cambios de versión sutiles, ajustes mínimos en su relato que pasan desapercibidos para quien no escucha con atención, pero que ahora brillan como señales de alarma. No es una mentira evidente, es algo más peligroso, una verdad incompleta, moldeada para resistir preguntas superficiales, pero frágil cuando se la presiona desde los ángulos correctos. Las entrevistas se intensifican. No hay gritos ni amenazas, solo preguntas precisas, repetidas con variaciones mínimas, diseñadas para desgastar la narrativa aprendida. Cada respuesta se compara con informes antiguos, con declaraciones previas, con datos objetivos. Y aunque el sospechoso mantiene la compostura, algo se filtra entre líneas, una incomodidad creciente, la sensación de que el terreno bajo sus pies ya no es tan firme como antes. Mientras tanto, nuevas voces emergen del pasado. Personas que nunca hablaron, que no fueron escuchadas, que no se atrevieron a hacerlo cuando todo estaba fresco. Ahora, con los años como escudo, se animan a contar detalles que no sabían cómo interpretar en su momento. Una conversación interrumpida. Un comportamiento extraño. Una presencia inesperada en un lugar equivocado. No son pruebas, pero son grietas, y a veces una grieta es suficiente para que todo empiece a resquebrajarse. La ciudad reacciona con una mezcla de fascinación y malestar. Los titulares hablan de avances decisivos, de errores del pasado, de un sospechoso que siempre estuvo ahí, viviendo a plena luz del día. En los bares, en el transporte público, en las sobremesas familiares, el caso vuelve a discutirse como si fuera nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado. Hay indignación, incredulidad, y también miedo, porque la idea de que alguien pudo convivir durante años con un secreto tan oscuro resulta difícil de aceptar. El cold case deja de ser una historia llena y se convierte en un espejo. ¿Cuántas señales se ignoraron? ¿Cuántas veces se prefirió la calma a la verdad? Las preguntas ya no apuntan solo al sospechoso, sino a todo el sistema que permitió que el silencio se prolongara.
Y aunque nadie lo reconoce abiertamente, se percibe una urgencia nueva, una necesidad de llegar hasta el final, no solo por la víctima, sino para reparar una herida institucional que amenaza con quedar expuesta. En una revisión minuciosa del material antiguo, aparece un detalle olvidado, una nota marginal, una observación que en su momento fue descartada por falta de contexto. Ahora, con todo lo que se sabe, adquiere un peso inesperado. No es la prueba definitiva, pero conecta piezas que antes parecían aisladas. Los investigadores sienten ese estremecimiento familiar, la intuición de estar ante algo crucial, algo que podría cambiar la dirección del caso. El sospechoso es confrontado de nuevo, esta vez con un enfoque distinto. No se le acusa, se le invita a explicar lo inexplicable. Se le presenta el hueco temporal, las contradicciones, los testimonios tardíos. Su reacción es contenida, casi demasiado controlada. No niega, no admite, se mueve en una zona gris cuidadosamente construida. Pero en ese equilibrio precario, cualquier error puede ser fatal. La familia observa desde la distancia, cansada de promesas y giros que no conducen a nada concreto. Han aprendido a protegerse emocionalmente, a no celebrar antes de tiempo, a no confiar en titulares ruidosos. Sin embargo, algo es distinto esta vez. Lo perciben en el tono, en la insistencia, en la forma en que las preguntas ya no se esquivan. No se atreven a decirlo en voz alta, pero sienten que el caso se aproxima a un punto de no retorno. El avance trae consigo una presión enorme. Cada decisión es examinada, cada paso puede ser cuestionado públicamente. Los investigadores saben que no hay margen para otro error, que un fallo más podría enterrar el caso para siempre. El cold case, después de años de inmovilidad, se mueve ahora como una masa inestable, capaz de revelar verdades incómodas o de colapsar bajo su propio peso. Y mientras las piezas continúan encallando lentamente, una sensación inquietante se impone sobre todas las demás. La certeza de que, si la verdad finalmente sale a la luz, no solo señalará a una persona, sino que obligará a revisar todo lo que se creyó saber. Porque a veces, lo más perturbador de un cold case no es el crimen en sí, sino el tiempo que se necesitó para empezar, de verdad, a mirarlo de frente. La investigación entra en una fase incómoda, esa en la que las respuestas empiezan a rozar verdades que nadie quiere pronunciar en voz alta. Ya no se trata solo de reconstruir una noche lejana, sino de entender por qué ciertas decisiones se tomaron como se tomaron, por qué algunas puertas se cerraron demasiado pronto, por qué determinados nombres dejaron de aparecer en los informes con la misma insistencia inicial. El cold case empieza a sentirse menos como un misterio aislado y más como una historia deformada por el paso del tiempo y por voluntades humanas. Los investigadores revisan antiguos interrogatorios y descubren un patrón inquietante. Preguntas que nunca se hicieron. Temas que se esquivaron con una rapidez sospechosa. No es negligencia evidente, es algo más sutil, una prisa por avanzar, por encontrar una narrativa funcional que permitiera seguir adelante sin remover demasiado el fondo. En 2005, la presión mediática era intensa, el miedo a equivocarse pesaba tanto como el miedo a no resolver nada, y en ese equilibrio precario, algunas decisiones marcaron el destino del caso. El nombre del sospechoso vuelve a emerger, esta vez rodeado de conexiones que antes parecían irrelevantes. Contactos comunes, lugares compartidos, coincidencias que, aisladas, no significan nada, pero que juntas forman una red inquietante. Se reconstruyen relaciones, se trazan vínculos, se examinan agendas antiguas, y poco a poco aparece un retrato más complejo, más oscuro, de alguien que siempre estuvo cerca del centro de la historia sin ocuparlo del todo. La revisión de registros financieros aporta un matiz nuevo. Movimientos pequeños, discretos, difíciles de interpretar fuera de contexto. No hay grandes sumas ni transacciones espectaculares, solo cambios sutiles que despiertan preguntas. ¿Por qué ese gasto concreto? ¿Por qué ese retiro en efectivo? ¿Por qué ese patrón que se repite justo después de la desaparición? No es una prueba concluyente, pero añade peso a una sospecha que ya no puede ignorarse. El entorno del sospechoso se vuelve más hermético. Algunos evitan hablar. Otros lo hacen con un nerviosismo que no logran disimular. Las versiones se contradicen, se ajustan, se corrigen a sí mismas. La sensación es clara, alguien sabe más de lo que dijo, alguien cayó cuando hablar habría cambiado todo. El cold case se alimenta de esos silencios, de esas palabras que nunca llegaron a pronunciarse. La ciudad, mientras tanto, asimila una idea perturbadora. La posibilidad de que la verdad haya estado siempre ahí,
a la vista de todos, diluida en la rutina diaria. Que el sospechoso haya compartido espacios, saludos, conversaciones triviales con personas que ignoraban el peso de lo que podía ocultar. Esa cercanía inquieta más que cualquier giro dramático, porque transforma el misterio en algo íntimo, cotidiano. En una nueva ronda de interrogatorios, el tono cambia. Ya no se busca información general, se apunta a detalles concretos, a inconsistencias precisas. Se mencionan nombres, fechas, lugares que no aparecían en entrevistas anteriores. El sospechoso escucha con atención, responde con cautela, pero su lenguaje corporal traiciona una tensión creciente. No hay explosiones emocionales, solo un desgaste lento, una presión constante que erosiona la seguridad construida durante años. Fuera de la sala, los investigadores intercambian miradas cargadas de significado. Saben que están caminando sobre terreno frágil. Que cualquier paso en falso puede invalidar meses de trabajo. El caso es observado con lupa por superiores, por medios, por una opinión pública que ya no se conforma con explicaciones vagas. El cold case se ha convertido en una prueba de credibilidad, no solo para la policía, sino para todo el sistema que permitió que el misterio se prolongara tanto tiempo. La familia de la víctima recibe información fragmentada. No se les oculta el avance, pero tampoco se les promete justicia inmediata. Han aprendido a leer el lenguaje oficial, a distinguir entre palabras vacías y señales reales. Esta vez perciben algo distinto, una firmeza nueva, una voluntad de no retroceder. No celebran, no se permiten ilusiones desmedidas, pero por primera vez en mucho tiempo sienten que el caso ya no está congelado. Un documento olvidado reaparece en medio de la revisión exhaustiva. No es nuevo, siempre estuvo ahí, archivado sin mayor atención. Ahora, releído con otros ojos, ofrece una perspectiva inquietante. Una observación temprana que fue descartada por considerarse irrelevante. Un detalle que, de haber sido explorado a fondo en su momento, podría haber cambiado el rumbo de la investigación. El peso de esa omisión se siente como un golpe seco, un recordatorio brutal de lo que se perdió con el tiempo. El cold case empieza a transformarse en algo más que una investigación criminal. Se convierte en una reflexión incómoda sobre cómo se construyen las verdades oficiales, sobre cómo el cansancio, la presión y el miedo a equivocarse pueden moldear una historia incompleta. Y en ese proceso, la figura del sospechoso se vuelve cada vez más central, no solo por lo que pudo haber hecho, sino por lo que su presencia constante revela sobre los límites de la justicia cuando el tiempo juega en contra. Mientras las piezas continúan encallando lentamente, una sensación pesada se instala en el ambiente. La certeza de que, incluso si se logra una resolución formal, nada devolverá los años perdidos, nada borrará la convivencia forzada con la duda. El caso avanza, sí, pero lo hace arrastrando consigo un pasado que se resiste a quedar atrás, recordando a todos que algunos misterios no se enfrían solo por falta de pruebas, sino porque durante demasiado tiempo nadie se atrevió a mirar donde realmente dolía. El caso avanza con una lentitud calculada, como si cada paso tuviera que compensar todos los años perdidos, cada decisión evaluada no solo por lo que puede revelar, sino por lo que podría derrumbar. El cold case ya no se mueve en los márgenes, ocupa el centro de la agenda, y con ello llega una presión distinta, más densa, más peligrosa. No es la urgencia del inicio, es la expectativa acumulada de quienes esperan que, esta vez, no se vuelva a fallar. En la revisión cruzada de datos, una cronología alternativa comienza a tomar forma. No reemplaza la versión conocida, la rodea, la cuestiona, la pone en tensión. Pequeños desplazamientos en los horarios, encuentros que antes parecían fortuitos ahora adquieren intención, trayectos que se creían directos muestran desvíos inexplicables. No es una revelación explosiva, es un goteo constante que erosiona la narrativa aceptada durante años. El sospechoso es observado con una atención casi quirúrgica. Cada gesto, cada silencio, cada reacción se compara con lo que dijo antes, con lo que otros dijeron sobre él. La consistencia empieza a fallar en los bordes, no en el centro. Es ahí donde los investigadores presionan, en los márgenes, en los detalles que suelen pasarse por alto. Y aunque no hay una confesión, hay algo que se rompe, una naturalidad que ya no regresa. Aparece un testimonio clave, no nuevo, sino reinterpretado. Una persona que habló en 2005, cuya declaración fue considerada poco fiable, demasiado vaga, ahora encalla de otra manera. No porque haya cambiado, sino porque el contexto lo ha hecho. Lo que antes parecía irrelevante ahora se conecta con otros datos,
con otras voces, formando una secuencia inquietante. El pasado empieza a alinearse, pieza a pieza, sin anunciarlo. La tecnología vuelve a entrar en juego. Archivos digitales antiguos se revisan con herramientas actuales. Metadatos, registros de ubicación, fragmentos de información que en su momento no pudieron explotarse ahora ofrecen patrones. No son certezas absolutas, pero reducen el margen de error, acotan posibilidades, señalan direcciones concretas. El cold case deja de ser un terreno nebuloso y empieza a mostrar contornos definidos, aunque todavía incompletos. En paralelo, la presión mediática aumenta. Cada filtración, cada rumor, cada palabra fuera de lugar se amplifica. Los titulares vuelven a hablar de giros decisivos, de un sospechoso bajo lupa, de errores del pasado que salen a la luz. La policía responde con cautela, consciente de que la exposición puede ser tan peligrosa como el silencio. El equilibrio es frágil, y cualquier desliz podría comprometerlo todo. La familia de la víctima vive este momento con una mezcla de esperanza contenida y agotamiento profundo. Han visto demasiados avances prometedores desvanecerse como humo. No se permiten imaginar un final, no se permiten celebrar. Pero algo ha cambiado. Lo perciben en la frecuencia de las llamadas, en la claridad de algunas explicaciones, en la sensación de que el caso ya no se mantiene vivo solo por insistencia, sino por convicción real. Dentro del equipo investigador, las discusiones se vuelven más intensas. No todos interpretan las pruebas de la misma manera. Hay debates sobre líneas a seguir, sobre riesgos legales, sobre el momento adecuado para dar ciertos pasos. El cold case no solo pone a prueba la paciencia, pone a prueba la cohesión, la confianza interna, la capacidad de avanzar sin fracturarse. Se toma una decisión crucial, discreta pero determinante. Reorientar parte de la investigación hacia un ángulo que antes se consideraba secundario. No es un giro radical, es un ajuste fino, pero sus implicaciones son profundas. Abre nuevas preguntas, involucra a nuevas personas, obliga a revisar relaciones que parecían cerradas. El mapa del caso se expande, y con él, la posibilidad de descubrir algo que siempre estuvo al borde del encuadre. El sospechoso percibe el cambio. Su actitud se vuelve más defensiva, más controlada. Ya no responde con la misma soltura, mide cada palabra, evita comprometerse. Es el comportamiento de alguien que entiende que el terreno ha cambiado, que sabe que las viejas estrategias pueden no funcionar esta vez. No hay pánico visible, pero sí una vigilancia constante, una tensión que no se disipa. El cold case entra en una fase crítica. Ya no se trata de acumular información, sino de interpretarla correctamente, de no forzar conclusiones, de no repetir errores. Cada avance trae consigo la responsabilidad de hacerlo bien, de no sacrificar la verdad por una resolución apresurada. La sombra de los años perdidos pesa sobre cada decisión. Y mientras la investigación avanza por este camino estrecho, entre la esperanza y el riesgo, una sensación se instala con fuerza creciente. La certeza de que el final, sea cual sea, no llegará como un golpe seco, sino como una revelación gradual, incómoda, que obligará a muchos a reconsiderar lo que creían saber. Porque en este cold case, la verdad no está esperando ser descubierta de golpe, está emergiendo lentamente, exigiendo atención, paciencia y el valor de no mirar hacia otro lado cuando finalmente quede al descubierto. La investigación alcanza un punto en el que cada nuevo dato ya no suma, sino que pesa. Pesa porque obliga a elegir, a descartar caminos, a asumir que no todas las preguntas tendrán respuesta clara. El cold case se ha vuelto una estructura compleja, sostenida por capas de tiempo, decisiones pasadas y verdades parciales, y mover una pieza implica alterar el equilibrio entero. Los investigadores lo saben. Por eso avanzan con cautela extrema, conscientes de que una conclusión precipitada podría ser tan dañina como el silencio prolongado. En la nueva línea de trabajo, los nombres secundarios empiezan a adquirir protagonismo. Personas que orbitaban alrededor del sospechoso, figuras marginales en los informes antiguos, ahora reaparecen bajo una luz distinta. Se revisan vínculos laborales, amistades aparentemente inofensivas, encuentros que nunca fueron contextualizados. No se trata de construir una conspiración, sino de entender el ecosistema en el que ocurrió la desaparición, el entorno que pudo facilitarla o encubrirla sin necesidad de un plan explícito. Algunos de esos nombres reaccionan con sorpresa al ser contactados de nuevo. Otros con una calma excesiva. Las entrevistas revelan diferencias marcadas en el modo de recordar, en la disposición a colaborar, en la coherencia del relato.
Hay quien habla demasiado, llenando los silencios con detalles innecesarios, y hay quien responde lo justo, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. Los investigadores escuchan más de lo que preguntan. En este punto, saben que la verdad suele filtrarse en lo que no se dice. El sospechoso observa desde la distancia cómo el foco se amplía. Ya no es el único centro de atención, pero tampoco se diluye su peso. Al contrario. El contexto que se construye a su alrededor refuerza la idea de que su papel fue más activo de lo que siempre sostuvo. No hay una escena clara, no hay un momento captado con nitidez, pero hay una secuencia plausible, un encadenamiento de decisiones que empieza a tener sentido. La revisión de comunicaciones antiguas aporta un matiz inquietante. Llamadas breves, mensajes escuetos, contactos repetidos en horarios poco habituales. Nada incriminatorio por sí solo, pero suficiente para sugerir coordinación, anticipación, una preparación mínima. El Colca se deja entrever una planificación discreta, no sofisticada, pero eficaz, diseñada para confundirse con la rutina cotidiana. En el equipo investigador surge una tensión silenciosa. No todos están convencidos de la misma interpretación. Hay quienes ven en los nuevos datos una confirmación clara de lo que siempre sospecharon. Otros advierten sobre el riesgo de construir una narrativa demasiado coherente, de forzar las piezas para que encallen. El debate es constante, intenso, pero necesario. Después de tantos años, nadie quiere cerrar el caso con una verdad frágil. La familia de la víctima recibe información cada vez más concreta. No detalles escabrosos, no hipótesis especulativas, sino hechos, conexiones verificadas, avances tangibles. La reacción no es euforia, es una calma extraña, casi desconfiada. Han aprendido que el progreso no siempre conduce al final esperado. Aún así, algo se afloja, una tensión acumulada durante años, la sensación de que, al menos ahora, la historia está siendo tomada en serio. En la ciudad, el relato vuelve a ocupar espacio. No como un misterio lejano, sino como una posibilidad real de resolución. La idea de que el sospechoso viviera en libertad durante tanto tiempo empieza a generar incomodidad, preguntas incómodas sobre la eficacia, sobre la responsabilidad colectiva, sobre cuántas señales se prefirió ignorar para no alterar la normalidad. El cold case se transforma en un tema de conciencia pública. En una reunión clave, los investigadores toman nota de una coincidencia que ya no puede considerarse casual. Un cruce de datos, una superposición de horarios, un punto geográfico compartido que aparece una y otra vez en distintos contextos. No es la escena del crimen, no es un lugar icónico, es precisamente lo contrario, un espacio anodino, cotidiano, perfecto para pasar desapercibido. Ese hallazgo cambia la dinámica del caso. Por primera vez, hay un punto fijo alrededor del cual ordenar el resto. El sospechoso es confrontado indirectamente con esa información. No se le acusa, se le observa. Su reacción es mínima, casi imperceptible, pero suficiente. Un cambio en la respiración, una pausa antes de responder, una frase que evita el detalle. Son señales pequeñas, fáciles de ignorar, pero para quienes llevan meses sumergidos en el caso, son alarmas claras. El cold case entra en una fase decisiva, no por la cantidad de pruebas acumuladas, sino por la coherencia que empieza a emerger. No hay un golpe de efecto, no hay una revelación teatral. Hay una sensación creciente de inevitabilidad, de que la historia, tal como ocurrió, está empezando a mostrarse por sí misma, sin necesidad de ser forzada. Y mientras el cerco se estrecha lentamente, una pregunta recorre cada informe, cada conversación privada, cada pensamiento no dicho en voz alta: si todo esto estaba al alcance, si las piezas siempre estuvieron ahí, ¿qué fue lo que realmente impidió verlas antes? Porque en ese interrogante se esconde no solo la clave del crimen, sino el verdadero peso de un cold case que se negó durante años a permanecer enterrado. El caso ya no avanza, presiona. Presiona a quienes lo investigan, a quienes lo rodearon, a una ciudad que empieza a reconocer en el cold case algo más que una historia sin resolver. Hay una sensación de cuenta atrás, no marcada por fechas oficiales, sino por la acumulación de indicios que empiezan a alinearse con una lógica inquietante. Cada documento revisado, cada testimonio reescuchado, parece empullar en la misma dirección, como si el pasado, cansado de esperar, hubiera decidido hablar por fin. El punto geográfico identificado en las semanas anteriores se convierte en un eje silencioso. No es un lugar asociado al crimen en el imaginario colectivo, no aparece en los titulares, no tiene nada de extraordinario.
Precisamente por eso resulta tan perturbador. Es un espacio de paso, funcional, anodino, donde nadie mira dos veces. Al reconstruir los movimientos del sospechoso y de otras figuras secundarias, ese lugar aparece una y otra vez, siempre en momentos clave, siempre rodeado de explicaciones vagas. Los investigadores regresan a ese escenario con otros ojos. No buscan huellas físicas, saben que el tiempo las borró hace años. Buscan coherencia, buscan sentido. Analizan flujos, accesos, tiempos de desplazamiento. Lo que antes parecía irrelevante ahora encalla con demasiada precisión. El cold case empieza a mostrar una arquitectura interna, una estructura que no se percibía cuando todo era urgencia y confusión. Se reevalúan decisiones antiguas a la luz de este nuevo marco. ¿Por qué no se insistió en ese punto? ¿Por qué se aceptaron explicaciones genéricas cuando había inconsistencias claras? Las respuestas no son simples. En 2005, el contexto era otro, los recursos eran limitados, la presión era asfixiante. Pero reconocer eso no alivia el peso de la omisión. Al contrario, lo vuelve más palpable. El sospechoso es citado una vez más. Esta vez no hay rodeos. Las preguntas se centran en el lugar, en los tiempos, en las coincidencias repetidas. No se le acusa directamente, pero la estructura del interrogatorio deja claro que la narrativa alternativa ya no es una hipótesis lejana, es una línea sólida. Su reacción es contenida, casi mecánica, pero hay un desgaste evidente. La seguridad con la que hablaba antes se ha erosionado. Cada respuesta parece calculada no para convencer, sino para sobrevivir. En paralelo, uno de los nombres secundarios rompe el silencio. No con una confesión, no con una revelación espectacular, sino con una corrección. Un detalle que siempre estuvo mal contado. Una versión que, según dice ahora, no era exacta, pero que en su momento pareció suficiente para no complicarse. Ese ajuste mínimo tiene un efecto desproporcionado. Desplaza tiempos, modifica trayectos, reordena prioridades. El cold case se sacude. La noticia no se filtra de inmediato, pero el ambiente cambia. Dentro del equipo, las conversaciones se vuelven más bajas, más tensas. Hay una conciencia clara de que se está cruzando una línea, de que el caso ya no puede volver atrás. Cada paso debe ser impecable. No solo se trata de llegar a la verdad, sino de sostenerla cuando salga a la luz. La familia de la víctima percibe el cambio sin que nadie se lo explique del todo. Lo sienten en los silencios más largos, en las reuniones más serias, en la forma en que ya no se habla de posibilidades, sino de escenarios. No preguntan demasiado. Han aprendido que hay momentos en los que la información necesita madurar antes de ser compartida. Aún así, el peso emocional es enorme. La cercanía de una posible resolución reabre dolores que nunca se cerraron. En la ciudad, el relato empieza a transformarse. Ya no se habla solo de un misterio antiguo, sino de una verdad que estuvo escondida a plena vista. La idea de que el principal sospechoso viviera en libertad durante tantos años deja de ser una curiosidad morbosa y se convierte en una pregunta incómoda sobre responsabilidad y tiempo. El cold case se vuelve espejo, acusación silenciosa. Los investigadores revisan una última vez la secuencia completa. No buscan perfección, buscan honestidad. Saben que habrá huecos, que algunas preguntas quedarán sin respuesta definitiva. Pero también saben que la historia, tal como ahora se presenta, es más sólida que nunca. No es una construcción forzada, es una acumulación paciente de hechos que, finalmente, empiezan a sostenerse entre sí. El sospechoso, por primera vez, parece entender la magnitud del momento. No lo expresa con palabras, lo muestra en gestos mínimos, en una rigidez nueva, en una atención extrema a cada frase que se pronuncia a su alrededor. El margen se ha reducido. La ambigüedad que lo protegió durante años ya no es suficiente. El cold case entra así en su tramo más delicado. No porque la verdad esté completamente expuesta, sino porque ya no puede ocultarse sin consecuencias. Lo que ocurra a partir de ahora no dependerá solo de pruebas, sino de decisiones. Decisiones que marcarán no solo el destino del caso, sino la forma en que una ciudad entera recordará una ausencia que se negó a desaparecer con el paso del tiempo. El punto de no retorno no llega con sirenas ni con una confesión abrupta, llega en silencio, en una sala cerrada donde los relojes parecen avanzar más despacio y cada palabra pesa el doble. El cold case ha alcanzado una densidad propia, una gravedad que atrae todas las miradas y obliga a tomar decisiones que ya no pueden postergarse.
No se trata de descubrir algo nuevo, sino de aceptar lo que ya está ahí, ordenarlo, sostenerlo sin que se derrumbe bajo su propio peso. Los investigadores vuelven a recorrer la secuencia completa, no como un ejercicio académico, sino como una prueba de resistencia. Repasan cada dato con la pregunta correcta: ¿resiste esto si se lo mira desde el ángulo contrario? ¿Sigue teniendo sentido sin el apoyo de suposiciones? El relato se mantiene. No es perfecto, pero es consistente. Y en una investigación así, la consistencia se convierte en un valor crítico. El sospechoso es citado nuevamente, esta vez en un contexto distinto. No hay tensión explícita, no hay dramatismo, pero el ambiente es inequívoco. Ya no se busca información, se busca reacción. Se le exponen los puntos clave, las coincidencias, los tiempos que ya no encallan con su versión original. No se le acusa, pero se le deja claro que el margen de ambigüedad se ha agotado. Su silencio se alarga más de lo habitual. Cuando habla, lo hace con frases breves, cuidadosas, casi defensivas. Es la voz de alguien que entiende que el relato que lo protegió durante años empieza a resquebrajarse. En paralelo, se consolidan los testimonios secundarios. No porque sean más contundentes, sino porque ahora se apoyan entre sí. Detalles que antes flotaban aislados encuentran contexto, se alinean con registros objetivos, con desplazamientos, con tiempos verificables. El cold case deja de depender de una sola pieza clave y se convierte en una red, y una red es más difícil de romper. La decisión de avanzar se toma sin anuncios. No hay una declaración pública, no hay filtraciones calculadas. Es una determinación interna, casi sobria, motivada por la certeza de que no hacerlo sería repetir los errores del pasado. El equipo sabe que cada paso a partir de ahora será examinado con lupa, que cualquier duda será amplificada, que no habrá indulgencia para la imprecisión. La familia es informada de forma directa, sin adornos. Se les habla de escenarios probables, de límites legales, de lo que puede y no puede hacerse. No se promete justicia inmediata, no se promete cierre. Se promete honestidad. La reacción es contenida, cargada de emoción reprimida. Han esperado demasiado para confiar plenamente, pero también saben reconocer cuando algo ha cambiado de verdad. En la ciudad, los rumores empiezan a circular con más fuerza. No como especulación liguera, sino como una sensación compartida de que el caso se aproxima a un desenlace. El nombre del sospechoso vuelve a mencionarse con cautela, acompañado de expresiones como posible imputación, giro decisivo, avance clave. La comunidad reacciona con una mezcla de alivio y desconcierto. La idea de que la verdad esté cerca resulta tan perturbadora como reconfortante. El cold case, mientras tanto, revela su última trampa. Una contradicción menor, casi invisible, aparece en uno de los documentos más antiguos. No cambia la narrativa general, pero obliga a revisar un detalle específico. Es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser todo. Durante horas, el equipo se detiene, reevalúa, discute. Al final, el relato resiste. La contradicción no lo destruye, lo refuerza, porque muestra que incluso los puntos débiles han sido examinados. El sospechoso percibe el cambio en el trato, en el ritmo, en la forma en que se cierran las reuniones. Ya no hay espacio para versiones alternativas. Su comportamiento se vuelve más rígido, más predecible. Es la postura de quien sabe que cualquier movimiento fuera del guión puede ser interpretado como un error fatal. No hay arrepentimiento visible, no hay desafío abierto. Solo una vigilancia constante, un control que empieza a parecer agotador. Los investigadores sienten el peso acumulado de los años. Saben que, incluso si el caso avanza hacia una resolución formal, nada devolverá el tiempo perdido, nada compensará el silencio prolongado. Pero también saben que detenerse ahora sería aceptar que el cold case ganó, que la inercia fue más fuerte que la verdad. Y esa idea resulta inaceptable. A medida que el proceso avanza, una sensación extraña se instala. No es triunfo, no es alivio. Es claridad. La historia, por primera vez, parece tener un contorno definido, aunque sus bordes sigan siendo irregulares. El pasado ya no es una masa confusa, es una secuencia que puede explicarse, sostenerse, defenderse. El cold case se aproxima así a su desenlace más delicado, no el judicial, no el mediático, sino el humano. Ese momento en el que todos los involucrados, investigadores, familiares, incluso la ciudad, deben prepararse para aceptar una verdad que no será limpia ni reconfortante.
Porque cuando un misterio sobrevive tantos años, su resolución no borra la herida, solo la nombra. Y mientras las últimas decisiones se toman en silencio, una certeza se impone con fuerza ineludible: lo que venga después ya no podrá cambiar lo ocurrido, pero sí determinará cómo será recordado. Como un caso más que se enfrió hasta desaparecer, o como un cold case que, tras años de resistencia, obligó finalmente a mirar de frente lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. La ciudad ya no duerme con inocencia cuando el expediente entra en su 10º año de silencio activo, porque no es un silencio vacío sino un murmullo persistente, una vibración que recorre los archivos, las hemerotecas, las llamadas anónimas que nunca se confirman, las miradas que se apartan cuando se pronuncia el nombre de la víctima, y en ese murmullo hay una certeza incómoda: alguien sabía algo desde el principio y decidió vivir con ello. Barcelona, 2005. Vuelve a latir en los pasillos de la comisaría cuando una revisión tardía descubre que un detalle, considerado irrelevante, había sido archivado bajo una etiqueta equivocada, una palabra mal escrita, un número de puerta transcrito con prisa. Ese error mínimo, casi ridículo, había empullado una línea de investigación hacia un callejón sin salida durante años. No es una revelación heroica, no hay música triunfal, solo el sonido seco de un sello retirado y una carpeta que se abre, liberando un olor a papel antiguo que trae consigo la sensación de haber estado siempre ahí, esperando. El testimonio vuelve a leerse en voz alta, con una calma forzada, como si la entonación pudiera alterar la verdad que encierra. La hora coincide. La descripción coincide. El trayecto coincide. El rostro, borroso entonces, adquiere contornos más nítidos ahora que se superponen fotografías, sombras, registros de cámaras que en 2005 parecían inútiles y hoy se analizan con otra paciencia. El hombre que cruza la calle no corre, no mira atrás, no muestra urgencia. Lleva una chaqueta oscura, un gesto neutro, una forma de caminar que no llama la atención, y sin embargo se repite en 3 puntos distintos del mapa en menos de 40 minutos. No es prueba, es patrón, y los patrones no gritan, susurran hasta que alguien decide escucharlos. La comunidad, mientras tanto, ha aprendido a convivir con el caso como se convive con una grieta en la pared: se evita mirarla directamente, se cubre con un cuadro, se normaliza. Los bares de la zona siguen sirviendo cafés al amanecer, los vecinos siguen vallando la basura a la misma hora, los niños que entonces jugaban en la plaza ahora pasan con auriculares, ajenos a un pasado que les pertenece sin saberlo. Pero cuando un periodista local publica una nota breve, casi escondida, sobre la reapertura discreta de ciertas líneas, algo se activa. No es pánico, es incomodidad. Es la sensación de que el tiempo no garantiza el olvido, solo lo aplaza. En la mesa de análisis, las llamadas vuelven a escucharse. Voces metálicas, pausas largas, respiraciones que dicen más que las palabras. Hay una llamada en particular, de apenas 20 segundos, que siempre se había descartado por contenido confuso. Ahora se reproduce a velocidad reducida, se limpia el ruido, se amplifica un fondo que no debería importar. Un timbre. Un timbre específico. No el de una casa, no el de una tienda. Un timbre industrial, con eco, propio de un edificio de uso mixto que ya no existe. Demolido en 2011. Donde hoy hay un bloque moderno, antes hubo talleres, oficinas improvisadas, pasillos largos sin ventanas. Y en esos pasillos, según antiguos inquilinos localizados a contrarreloj, se cruzaba a menudo un hombre que no trabajaba allí pero se comportaba como si el lugar le perteneciera. El nombre aparece por primera vez sin subrayado, sin alarma. Un nombre común, demasiado común. Un ciudadano sin antecedentes relevantes, sin titulares, sin sombras evidentes. Vivía en libertad, vivía cerca, vivía una vida que no llamaba la atención. El archivo dice que fue entrevistado una vez, brevemente, y descartado por falta de coherencia temporal, un error de cruce de horarios que ahora, al revisarse, no se sostiene. Alguien anotó mal una hora. Alguien asumió que un reloj no podía estar adelantado. Alguien decidió cerrar la puerta y seguir adelante. Y así, el principal sospechoso se diluyó en la multitud durante años, mientras el caso se convertía en leyenda urbana, en advertencia susurrada, en miedo sin rostro. Los investigadores no celebran. No hay victoria en descubrir que el tiempo fue desperdiciado. Hay rabia contenida, hay una urgencia fría. Se rastrean domicilios antiguos, contratos de alquiler, cuentas que se abren y se cierran, trabajos temporales que encallan demasiado bien con los huecos del relato.
El hombre se mudó 3 veces en 2 años, siempre dentro de un radio cómodo, siempre cerca de nodos de transporte, siempre dejando atrás vecinos que lo recuerdan vagamente, como se recuerda a alguien que no molesta ni destaca. Un fantasma administrativo, presente y ausente a la vez. Una testigo, localizada en otra ciudad, acepta hablar después de mucho insistir. Su voz tiembla, no por miedo a represalias, dice, sino por cansancio. En 2005 tenía prisa, tenía problemas, tenía razones para no complicarse la vida. Vio algo que no supo nombrar entonces, una discusión silenciosa, un gesto brusco, una bolsa que no parecía lo que parecía. Llamó, sí, llamó, y nadie volvió a llamarla. Ahora, con los años encima, entiende que el silencio también pesa. Su relato no añade sangre, no añade horror explícito, añade contexto, y el contexto es a veces más devastador porque desmonta la coartada de la casualidad. Las piezas no encallan con un clic, encallan con fricción. Cada avance trae consigo una duda nueva. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Quién decidió priorizar otros casos? ¿Qué presiones invisibles moldearon la investigación? No hay conspiración clara, solo la suma de decisiones humanas, pequeñas, plausibles, que juntas construyen un muro. Y ese muro, ahora, empieza a resquebrajarse. En un despacho sin ventanas, se proyecta un mapa con líneas que conectan fechas, lugares, nombres. La trayectoria del sospechoso dibuja una figura inquietante, una espiral que rodea el punto cero sin tocarlo del todo. Vivía en libertad, sí, pero no vivía tranquilo, sugieren algunos datos, cambios abruptos de empleo, visitas nocturnas a zonas que no correspondían a su rutina, compras en efectivo de objetos que no necesitaba. Nada ilegal por sí mismo. Todo inquietante en conjunto. El tiempo juega en contra. Testigos fallecen, edificios desaparecen, recuerdos se erosionan. La ley exige pruebas sólidas, no intuiciones bien narradas. Y sin embargo, hay una sensación de cierre aproximándose, no como una puerta que se cierra de golpe, sino como una persiana que desciende lentamente, dejando pasar aún algo de luz. La comunidad lo siente. Se habla más del caso, con menos morbo y más gravedad. Ya no es solo una historia antigua, es una herida que podría empezar a cicatrizar si se nombra correctamente. La prensa titula con cautela, evita promesas. Nuevas líneas en un caso antiguo, dicen, sin afirmar, sin acusar. Pero el subtítulo es más incisivo, casi un susurro impreso, el principal sospechoso vivió en libertad. Vivió. La palabra pesa. Vivió mientras otros esperaban respuestas. Vivió mientras el nombre de la víctima se repetía en aniversarios, en velas encendidas, en actos discretos que nunca llegaron a llenar plazas pero sí a sostener memorias. En la noche, Barcelona sigue siendo Barcelona. Luces reflejadas en el asfalto, sirenas lejanas que no anuncian nada concreto. En algún lugar, el hombre cuyo nombre ahora circula con más insistencia siente, quizá, un cambio en el aire. O quizá no, quizá la normalidad es su mayor escudo. Los investigadores saben que el margen es estrecho, que un paso en falso puede cerrar para siempre la posibilidad de justicia. Y aún así avanzan, porque retroceder ya no es una opción cuando el pasado ha decidido hablar de nuevo. El expediente se prepara para algo que no se nombra en voz alta. No es un final, no todavía. Es una aproximación. Es la certeza de que la verdad no siempre irrumpe con estruendo, a veces se filtra como humedad, persistente, inevitable. Y mientras las páginas se ordenan y las grabaciones se etiquetan de nuevo, queda flotando una pregunta que no necesita respuesta inmediata para ser devastadora. ¿Cuántos pasos separan la libertad de la impunidad cuando el tiempo juega a favor del silencio? La ciudad escucha, el caso respira, y el eco de 2005 se vuelve más nítido, más cercano, como si el pasado estuviera a punto de cruzar la calle sin mirar atrás. El último tramo del expediente no se anuncia como un desenlace, se desliza como una noche que cae sin que nadie encienda las luces, porque en los cold cases el final nunca es un golpe seco. Es una presión constante que obliga a todos a mirar de frente aquello que durante años se evitó. Barcelona vuelve a ser escenario, no por lo que muestra sino por lo que oculta, y en esa tensión se mueven los investigadores cuando deciden que ya no basta con revisar papeles, que ha llegado el momento de tocar puertas reales, de poner nombres en bocas que llevan demasiado tiempo cerradas. El sospechoso, el hombre que vivía en libertad, ya no es una sombra administrativa, es una presencia concreta en informes recientes, en seguimientos discretos, en fotografías tomadas desde lejos donde aparece comprando pan, hablando por teléfono,
viviendo una vida ordinaria que contrasta violentamente con la gravedad de lo que se le atribuye sin decirlo en voz alta. No hay arresto inmediato. No hay sirenas celebratorias. Hay estrategia. Se sabe que cualquier movimiento precipitado podría borrar lo poco que queda. Las entrevistas se plantean como conversaciones casuales, encuentros aparentemente fortuitos que buscan medir reacciones, silencios, microgestos. En uno de esos encuentros, una frase se queda suspendida más tiempo del debido, una corrección innecesaria, un detalle ofrecido sin haber sido preguntado. No es confesión, es fisura. Y las fisuras, en estos casos, son más valiosas que los gritos. El entorno del sospechoso empieza a mostrar grietas propias. Un antiguo compañero de trabajo recuerda ahora una noche extraña, una ausencia prolongada, una explicación dada con demasiada precisión. Un vecino menciona ruidos, no golpes ni gritos, sino movimientos a horas improbables, arrastres breves, el sonido de un coche encendiéndose y apagándose 2 veces en la misma madrugada. Durante años esos recuerdos no significaron nada. Ahora se alinean con el mapa, con las horas corregidas, con el error inicial que cambió el rumbo de todo. La familia de la víctima observa desde una distancia obligada. Han aprendido a no ilusionarse, a no confiar en palabras como avance o progreso. Cada aniversario fue un recordatorio de la ausencia y de la impotencia, cada promesa incumplida una capa más de desgaste. Y sin embargo, algo es distinto esta vez. No hay discursos públicos, no hay ruedas de prensa. Hay llamadas privadas, explicaciones cuidadosas, una honestidad tardía que reconoce fallos sin intentar maquillarlos. No devuelve el tiempo perdido, pero altera el presente. El expediente, ahora voluminoso, llega a manos de la Fiscalía con una advertencia implícita: esto puede no ser suficiente. Las pruebas son circunstanciales, los testimonios tardíos, la escena original contaminada por el paso del tiempo. La ley no entiende de sensaciones ni de patrones narrativos, exige certezas. Y ahí está el núcleo del conflicto final, la convicción moral frente a la fragilidad legal. El principal sospechoso vivió en libertad no solo porque el sistema falló, sino porque el sistema necesita pruebas que el tiempo se encargó de diluir. El hombre es citado a declarar de nuevo. Entra caminando, sin esposas, con la seguridad de quien ha ensayado una historia durante años. Su voz es estable, su relato coherente, casi demasiado. Responde antes de que las preguntas terminen, anticipa objeciones, se muestra colaborador. Pero en un momento preciso, cuando se menciona un detalle mínimo, un timbre, un edificio ya demolido, algo cambia. No es visible para cualquiera, pero queda registrado. Un parpadeo más lento. Una pausa que no estaba en el guión. El interrogatorio sigue, implacable y contenido, y al final no hay detención, solo un silencio más pesado al salir de la sala. La noticia se filtra de forma inevitable. No como un escándalo, sino como un rumor serio. Caso antiguo, sospechoso identificado, dicen algunos titulares. Otros son más duros, vivió libre durante años. La ciudad reacciona con una mezcla de cansancio y atención renovada. No hay protestas masivas, hay conversaciones bajas, hay miradas que se cruzan en el metro, hay una sensación compartida de que la justicia, cuando llega tarde, nunca llega limpia. Los investigadores saben que están en el límite. Que quizá nunca habrá un juicio. Que tal vez el nombre quede marcado en la opinión pública sin que una sentencia lo confirme. Y esa posibilidad pesa, porque la justicia incompleta también deja heridas. Pero retroceder no es opción. El caso ya no puede volver al archivo sin haberlo empullado hasta donde alcance. En el cierre operativo, se redacta un informe final que no utiliza palabras grandilocuentes. Describe hechos, enumera fallos, reconoce errores humanos y sistémicos. No absuelve, no condena. Expone. Y en esa exposición hay una forma de verdad incómoda, la de un sistema que puede señalar demasiado tarde, la de una sociedad que confunde silencio con olvido, la de un hombre que vivió en libertad mientras la pregunta seguía abierta. La última imagen no es un tribunal ni una celda. Es una calle cualquiera de Barcelona al atardecer. Gente que pasa, luces que se encienden, la vida que continúa con una normalidad casi ofensiva. En algún punto de esa ciudad, la memoria del caso permanece activa, como una alarma que no suena pero tampoco se apaga. No hay cierre definitivo, solo un borde, un límite donde el relato se detiene y deja al oyente con el peso de lo no resuelto.
Porque algunos casos no terminan con una respuesta, terminan con una conciencia. Con la certeza de que la verdad puede ser conocida y aún así no plenamente castigada. Con el eco persistente de una pregunta que ya no busca culpables inmediatos, sino responsabilidades más amplias. Barcelona, 2005, no queda atrás. Se queda suspendida en el presente, recordando que hubo una vez un crimen sin solución clara, un sospechoso que vivió en libertad, y una ciudad que aprendió, demasiado tarde, que el tiempo no borra, solo observa. El expediente no se cierra con un sello ni con una firma definitiva, se queda abierto como una herida que aprendió a no sangrar hacia afuera, y en ese estado ambiguo continúa respirando dentro de los archivos, dentro de las conversaciones en voz baja, dentro de la memoria de una ciudad que ya no sabe si espera justicia o simplemente una explicación que le permita dormir mejor. Barcelona sigue avanzando, pero el caso de 2005 no retrocede hacia el pasado, permanece anclado en un presente incómodo donde cada nueva información reordena lo conocido sin llegar a romper el equilibrio frágil que lo sostiene. El sospechoso sigue caminando libremente. Su nombre circula con cautela, nunca del todo confirmado, nunca del todo negado. Para algunos es una sombra injustamente proyectada, para otros es una evidencia viviente de que el tiempo puede proteger más que la inocencia. Él evita los lugares concurridos, reduce sus rutinas, observa con atención exagerada cada coche estacionado, cada rostro desconocido. No huye, porque huir sería admitir algo. No se enfrenta, porque enfrentarse implicaría una batalla que no necesita ganar mientras la ley siga dudando. Los investigadores, ya sin la presión inmediata de una operación activa, cargan con un cansancio distinto. No es el agotamiento físico de las noches sin dormir, es la fatiga moral de haber llegado hasta el límite sin poder cruzarlo. Saben que hicieron todo lo posible dentro de un sistema que no perdona los errores iniciales. Cada informe que releen les recuerda que el tiempo no es un aliado neutral, que cada día que pasa sin respuestas endurece las fronteras entre lo que se sospecha y lo que se puede probar. En reuniones internas se habla del caso en pasado, pero con verbos que no cierran. Se investigó, se determinó, se estableció una posible secuencia. Nadie dice se resolvió. Nadie dice se hizo justicia. Es un lenguaje cuidadoso, casi clínico, que intenta proteger a quienes lo usan de la frustración abierta. Pero basta una mención casual, una referencia mínima, para que el silencio vuelva a caer sobre la mesa. La familia de la víctima vive en una paradoja constante. Saben más que nunca y, al mismo tiempo, siguen sin tener una respuesta definitiva. La verdad parcial es un peso extraño, alivia algunas dudas, pero abre otras más profundas. Ya no se preguntan qué pasó, sino por qué no fue suficiente. ¿Por qué el nombre señalado no se transforma en una condena? ¿Por qué la claridad narrativa no se traduce en justicia tangible? Han aprendido a convivir con esa tensión, pero no aceptarla del todo. En la ciudad, el caso se convierte en referencia. No ocupa portadas diarias, pero aparece cada vez que se habla de cold cases, de fallos estructurales, de sospechosos que vivieron en libertad. Es citado como ejemplo, como advertencia. Se transforma en una historia que circula sin necesidad de detalles explícitos, porque su fuerza no está en lo ocurrido, sino en lo que no pudo concluirse. El tiempo sigue su curso, implacable y lleno. Testigos embellecen, recuerdos erosionan, pruebas materiales pierden relevancia legal. Cada año que pasa reduce un poco más las posibilidades formales, pero aumenta el peso simbólico del caso. Se convierte en un espejo incómodo para el sistema, una pregunta abierta sobre los límites de la verdad cuando llega tarde. A veces, surge una pista menor, una llamada, un comentario aislado. Nada que pueda reactivar formalmente la investigación, pero lo suficiente para recordar que el caso no está muerto. Cada uno de esos destellos breves vuelve a encender la tensión durante unos días, para luego apagarse lentamente, dejando tras de sí una sensación de oportunidad perdida. El sospechoso, consciente o no de su papel en esta historia suspendida, se adapta a su condición. Vive con la prudencia de quien sabe que nunca será completamente invisible. No habla del pasado, no lo niega con vehemencia, simplemente lo evita. Su libertad es real, pero está condicionada por una vigilancia social silenciosa, por una sospecha que no necesita pruebas para existir. Y así, el cold case de Barcelona 2005 se instala definitivamente en ese espacio donde las historias no terminan, solo se estabilizan. No hay resolución, no hay absolución, no hay condena. Hay una verdad fragmentada, sostenida por indicios, por convicciones íntimas,
por errores reconocidos demasiado tarde. Una verdad que no puede cerrar el pasado, pero que se niega a desaparecer. La última sensación no es de derrota ni de victoria. Es de persistencia. El caso sigue ahí, observando desde el margen, recordando que algunas preguntas no buscan una respuesta final, sino mantener viva la conciencia de que el silencio también es una forma de decisión. Y mientras Barcelona continúa con su ritmo habitual, bajo sus luces y su ruido constante, el eco de aquel crimen sin cierre permanece, discreto pero firme, como una advertencia: hay historias que el tiempo no resuelve, solo las deja en manos de quienes se atrevan a no olvidarlas. El caso no se archiva en la memoria colectiva como un fracaso, sino como una presencia constante, una sombra que se alarga cada vez que alguien pronuncia la expresión cold case con demasiada ligereza. Barcelona 2005 ya no es solo una fecha ni un expediente, es una advertencia silenciosa que se activa en cada nueva investigación, en cada escena preservada con más cuidado, en cada testigo escuchado sin prejuicios. Lo que ocurrió entonces dejó marcas que no aparecen en los informes, pero que influyen en cada decisión posterior. Los investigadores que participaron directamente cambian de destino, ascienden, se jubilan, pero llevan consigo el peso de ese caso como un ruido de fondo. Algunos sueñan con detalles mínimos, con horarios que podrían haberse verificado mejor, con preguntas que llegaron demasiado tarde. Otros prefieren no hablar nunca más del tema, no por indiferencia, sino porque saben que removerlo implica aceptar que hubo una verdad cercana que no pudo ser alcanzada. En conversaciones privadas, cuando la confianza lo permite, el nombre del caso aparece acompañado de un silencio largo, de una mirada que se pierde unos segundos más de lo normal. El sistema judicial sigue su curso, implacable en sus reglas, ajeno a la carga emocional. Sin nuevas pruebas, sin elementos irrefutables, no hay espacio para avanzar. La ley no castiga sospechas, no condena relatos coherentes si no están respaldados por certezas técnicas. Esa frontera, clara y necesaria, es también la que deja al caso suspendido, atrapado entre lo que se sabe y lo que se puede demostrar. Es ahí donde el cold case se convierte en algo más que un término, se convierte en un estado permanente. La familia aprende a vivir con una verdad incompleta que no se acomoda en ningún ritual de cierre. No hay sentencia que permita empezar otra etapa, no hay absolución que disipe la rabia. Hay aniversarios que siguen doliendo, hay fechas que nadie más recuerda pero que para ellos siguen marcadas con precisión. A veces, alguien les pregunta si aún esperan justicia. La respuesta nunca es simple. Esperar implica desgaste, pero dejar de esperar se siente como una traición. El sospechoso continúa su vida bajo una normalidad frágil. Sabe que el tiempo juega a su favor en términos legales, pero también sabe que la historia ya no puede borrarse. No importa cuántos años pasen, su nombre quedó ligado a una narrativa que no necesita confirmación oficial para persistir. Vive con la certeza de que será recordado no por lo que hizo o no hizo, sino por lo que representa dentro de una historia inconclusa. En la ciudad, el caso se menciona cada vez que surge uno nuevo con características similares. Periodistas jóvenes lo estudian como antecedente, como lección. Expertos lo citan en debates sobre reformas, sobre errores iniciales, sobre la importancia de las primeras horas. Barcelona 2005 se transforma así en un punto de referencia incómodo, una prueba de que el tiempo no corrige, solo expone. Y mientras todo esto ocurre, la vida cotidiana sigue avanzando sin pausa. Las calles se llenan, los edificios cambian, los rostros se renuevan. Nada en el paisaje urbano señala directamente aquel crimen, pero el eco permanece, incrustado en la historia reciente de la ciudad. No como un grito, sino como un murmullo constante que recuerda que hubo una pregunta que nunca encontró respuesta definitiva. El cold case no necesita un final para existir. Su fuerza está precisamente en esa ausencia. En la tensión entre lo sabido y lo probado. En la incomodidad que genera aceptar que algunas verdades llegan cuando ya no pueden transformarse en justicia plena. Barcelona 2005 queda así, suspendida en el tiempo, como una historia que no se apaga, que no se resuelve, que simplemente permanece. Y en ese permanecer hay una última certeza que se impone sin dramatismo, mientras alguien recuerde el caso, mientras alguien vuelva a leer el expediente, mientras alguien se pregunte qué faltó, el silencio no habrá ganado del todo. Porque incluso sin resolución, incluso sin condena, la memoria sigue siendo una forma de resistencia. Y ese es el legado más inquietante de este cold case.